permites que caiga la lluvia, refresque la tierra, Señor, la haga producir. Gracias te damos, papito, por este tiempo que vivimos de entendimiento de tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestros oídos, nuestros ojos ante tu palabra, Padre, y podamos ver las maravillas de tu ley. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Ok. Bien, amigos. Entonces, como les decía, hoy nos toca el estudio de los versículos 8 al 17 de Génesis capítulo 2. Vamos a ir verso por verso y vamos a ir avanzando incluso palabra por palabra cuando sea necesario. Dice a partir del versículo 8: y el Señor Dios plantó un árbol en Edén. Plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. La palabra plantó es bien importante porque tiene un contexto muy singular. Y es singular porque así como se habla de un huerto, de plantas, de árboles, etcétera, semillas, también es una referencia a sembrar personas. En la palabra hebrea natá tiene que ver con plantar. Y ya en el contexto generalizado nos habla de que la palabra natá se usa comúnmente con relación a plantar árboles, normalmente, o viñedos, ¿no? Pero en un sentido figurado o alegórico, también es una referencia a plantar gente. Este uso es bastante paralelo a una canción que nosotros podemos ver en Isaías capítulo 5. Acompáñenme si gustan a Isaías capítulo 5 y van a ver en qué sentido alegórico, cómo es que el profeta habla de este término, pero con relación a las personas, obviamente hablando en relación a los árboles. 5, vamos a leer del 1 al 10 y dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Perdón. Verso 5. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y seré consumida. Aportillaré su cerca y seré hollada. Fíjense, voy a leer nuevamente esto, porque esto tiene que ver también con la palabra que a continuación vamos a analizar y que tiene que ver con huerto. Fíjense, dice verso 5 otra vez: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado. El vallado tiene que ver con algo, una cerca, algo que le protege, que le guarda. Y dice Génesis que Dios puso al hombre para que en el Edén para que lo sembrara y lo guardase. Empiecen a conectar. Dice: le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que derramen lluvia, que no derramen lluvia sobre ella. Verso 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya.
esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos la parte del Señor de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Y continúa. Pero en términos generales podemos ver el aspecto alegórico que utiliza el profeta acerca de lo que es un viñedo, lo que es plantar árboles, semillas, pero cómo es que el Señor hace una referencia específica a la casa de Judá y a la casa de Israel. Y esto es bien importante porque desde Génesis comenzamos a ver muchas analogías ya teniendo este panorama. Ok. Y bueno, hay otro aspecto en donde la palabra natá, que tiene que ver con la palabra plantón, se utiliza en un sentido adverso, en un sentido contrario, y que tiene que ver con la idolatría. Un poco más adelante, ahí mismo en Isaías 17, versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Eso tiene que ver con el tema de la idolatría. ¿Se acuerdan que también, más adelante vamos a estudiar una vez más, vamos a analizar el tema del incienso ajeno, de la ofrenda que se llevaba a cabo, pero que no era ordenada por el Señor? Es también un tema relacionado. Y en ese sentido, cuando dice el Señor Dios plantó, de ahí deriva todo este contexto. La palabra plantó, obviamente estamos hablando en sentido literal, como lo hemos comentado. Primeramente, en sentido literal, estamos entendiendo que está el Señor hablando de semillas de árboles y en un huerto. Y en un sentido literal, pues obviamente que estamos hablando de un jardín, pero cuando hablamos de huerto ya implica un lugar cerrado, con vallado, con cerca, como lo veíamos en Isaías. La importancia de considerar el significado en hebreo de la palabra huerto se basa en lo que implica el propio concepto, ya que en el hebreo la palabra huerto es la palabra gan, que deriva de la palabra Ganaán, que significa cercado. Eso es lo más importante en este caso. ¿Por qué es lo más importante a considerar? Porque cuando caen en pecado, cuando desobedecen al Señor, Dios los expulsa a Adán y a Eva. Exactamente, del Edén. Y obviamente ya no pueden regresar, son impedidos para regresar, pero vamos a ver más adelante, vamos a analizar más adelante, ya casi al final del capítulo 3 de Génesis, ya que cuando lleguemos a ese momento, vamos a ver que el Señor estableció como guardas ahí. Está bien interesante este tema porque vamos a darnos cuenta que es una especie como de una dimensión diferente, en el que ya no se sabe físicamente del Edén, y tanto Adán como Eva simple y sencillamente se dedican a continuar su vida, a labrar la tierra, a sufrir tal cual de acuerdo al juicio por el pecado original, pero ya no pueden regresar al Edén. Entonces, por eso es bien importante que estemos considerando el tema de cercado, donde no cualquiera puede estar, no cualquiera puede ingresar, con la implicación de proteger o amparar. Esa es la implicación del concepto
Canaán. Esto nos indica que el Edén no se trataba de un lugar simplemente sembrado y abierto, sino que en realidad se encontraba protegido. Más adelante, como les comentaba, vamos a ver este tema, pero ya en su contexto de todo el capítulo, del capítulo 3. Y Edén, pues obviamente ya tiene que ver con una región protegida. Se supone que tiene que ver, lo ubican geográficamente, lo ubican en el norte de Israel. Hay quienes lo ubican en Asiria. Pero en realidad no o sea, todo hay muchas opiniones, pero todas son suposiciones de acuerdo a las regiones que se mencionan respecto de la repartición de los ríos, ¿sí? Hablan del oriente, que se encontraba al oriente, pero no es muy claro. Entonces sí se puede hacer como que una suposición, pero no asegurar de esa manera. En el caso del judaísmo, por ejemplo, en la tradición ellos consideran que el Edén se encontraba en el monte, en el lugar del monte. ¿El monte de Sión? Exactamente, donde estaba el templo de Jerusalén, originalmente se encontraba en ese lugar. Pero como les digo, es un lugar que se encuentra no a la vista del hombre natural. Es como si fuera alguna otra dimensión, ¿sí? En donde ya no se puede accesar. Pero que en el momento que se restablezcan todas las cosas, pues será posible. Eso es otro aspecto alegórico de la tradición, en donde se hacen suposiciones. Y pues por supuesto que sería lo ideal. Eso sería lo ideal, que en el lugar donde justamente el Señor designó que habitara Él, pero tiene mucha lógica. Eso sí tiene mucha lógica. Pero igual, es un aspecto que se supone, no hay cómo asegurarlo, no hay forma. Y porque dice el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces más adelante se hace una descripción un poco mayor cuando se mencionan a los ríos. Verso 9 dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Cuando dice que el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol que nos conecta, nuevamente nos regresa al tiempo en el que el Señor hizo producir todo árbol que diera fruto. Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, de su semilla que su semilla esté en él, sobre la tierra, y así fue. Entonces, como vemos, este aspecto que vemos en el versículo 9 realmente ya había sucedido, solamente que aquí se confirma una vez más. Dice: el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Ok? Entonces, esto ya venía desde antes. Y bueno para comer. Todo árbol delicioso a la vista. Lo que significa, esto es muy importante considerarlo, porque esto significa que todo árbol era codiciable. La palabra delicioso en el hebreo es una palabra que te implica algo que codicias, que anhelas. O sea, imagínate que ves el árbol y se te antoja comer su fruto, ¿no? Era deseoso y apetitoso, de acuerdo al concepto hebreo. Y esta es una explicación de forma general para todo árbol que se encontraba en el. De hecho,
todo árbol, como dice, era así, codiciable para comer. Dice también el árbol de vida. Fíjense, aquí hay una nota. No dice el árbol de la vida. Si ustedes checan todo este concepto de Génesis, se van a dar cuenta que habla del árbol de vida. No habla del árbol de la vida. Y eso es muy, muy importante porque en Apocalipsis el concepto de árbol de la vida lo vemos en 2 ocasiones. Pero árbol de vida lo vemos en infinidad de veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Una de dos, puede ser un contexto, un aspecto de traducción, pero puede ser también algo que implique otra cosa, algo importante. La expresión árbol de vida, de forma general, conlleva una analogía relacionada con las aguas que produjeron seres vivientes. Por eso me detengo aquí, porque hay que considerar lo que ya estudiamos, lo que ya vimos. El árbol de vida como tal, de forma general, conlleva a una analogía lógica que te regresa otra vez a lo que ya analizamos anteriormente, que tiene que ver con las aguas vivientes, aguas vivas las aguas que produjeron seres vivientes. ¿Se acuerdan? Ya que la conexión entre estas dos expresiones la vemos en ese concepto. Cuando dice la escritura las aguas que produjeron. La palabra árbol es la palabra en el hebreo et, que tiene diversos conceptos que, dependiendo del contexto de la lectura, eso es como debemos entender a qué se está refiriendo en la escritura. Tú puedes entender por ejemplo, lo que vimos en Isaías. Tú estás viendo que primeramente el profeta está hablando específicamente de plantas, de la viña, pero conforme va avanzando en el texto, él realmente está hablando de personas, está hablando del pueblo de Israel, exactamente, de forma general. ¿Sí? Entonces, la palabra etz en plural es de manera general arboleda, se puede entender como madera, árbol o palo incluso. En ese sentido, el árbol de vida representa aquello que te va a preservar para vida, en referencia al árbol es en sí aquello que permanece fuerte. ¿Sí? ¿Cuál característica natural de un árbol? Una de las características naturales de un árbol es que es fuerte. ¿Okay? La diferencia a árbol es por la firmeza relativa al tema, ya sea para vida, ya sea para conocimiento, etcétera. Por esa razón, cuando el Señor supo que Adán ahora era como Dios, porque dice más adelante que el Señor dijo, una vez que desobedecieron, ahora el hombre es como uno de nosotros, dice, ¿sí? Por saber el bien y el mal. Entonces, por esa razón, cuando supo esto, el Señor le impidió comer el árbol de vida. Ya no le permitió comer del árbol de vida. ¿Por qué? Porque vemos que en el Edén estaba lleno de árboles, pero había 2 árboles especiales, fueron señalados, ahorita lo vamos a ver. Pero una vez que Adán y Eva pecaron y desobedecieron, le impide comer del árbol de vida. Eso te implica, te abre todo el panorama. ¿Por qué? Porque al impedir que Adán y Eva comieran del árbol de vida y de inmediato los desecha, los expulsa del Edén, entonces y a partir de entonces corremos con el pecado original, con este pecado, toda la humanidad. Entonces eso te da una pauta muy segura
de entender la razón por la cual el Señor le impidió que comiera del árbol de vida. Porque este árbol de vida, de alguna manera, sí te conecta con el árbol de la vida, cuando dice el Señor en el Apocalipsis que al que venciere le dará a comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los tiempos del fin. Estamos hablando del tiempo de la eternidad. ¿Ok? Cuando dice el Señor, ahora el hombre es como uno de nosotros, ¿con quién está hablando? Pues está hablando con Yeshua, está hablando el Padre y el Hijo. Lo mismo que en Génesis 1:1. Entonces, lo que está, esa expresión, obviamente, pues jamás llegaremos a ser ni en la eternidad como el eterno. Sí, por supuesto que no, pero en el sentido de ser, de vivir para siempre. Entonces, que no haya muerte, pues. Exactamente, que no haya muerte, que no haya pecado. ¿Ok? Entonces la palabra vida en relación a árbol de vida es la palabra Jai, que implica a un ser viviente. El árbol de vida es aquel que ofrece vida y vida perdurable. En otras palabras, sus frutos dan vida. El Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Ok? Cuando por ejemplo, vida también implica líquidos. Como vimos que las aguas producen vida. ¿Sí? Jai quiere decir corriente, por ejemplo. Algo que fluye. Se usa en sentido figurado para describir algún objeto que se mueve. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, ¿se acuerdan cuando vimos ese tema? Ahí hubo un pozo de aguas vivas que riñeron incluso. Dice Génesis 26:19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. O sea, es una referencia muy clara y muy diferente. ¿Y por qué aguas vivas? Porque eran aguas que corren, ¿sí? Por el subsuelo. Hay versiones de la Biblia que traducen como agua vivificante a estas aguas. Cuando se habla de ese término, se traduce como aguas vivificantes o agua que da vida. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares hay un término que se usa en descripción a la esposa como pozo de aguas vivas. Cantar de los Cantares 4, del 14 al 15. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso, mirra y aloes, con todas las principales esencias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Lo que la figura enfatiza no es tanto el agua que fluye, sino que se renueva, aguas vivas, no está estancada. Por ejemplo, ustedes seguramente han visto ríos o arroyos que continuamente, todo el tiempo, está fluyendo el agua, pasa el agua por ahí. Y si es natural este arroyo, ustedes pueden ver en las orillas por donde está el arroyo mucha lama. Eso te implica que eso es vida. Eso es algo que está vivo, está produciendo. Entonces, y nunca cesa. Nunca cesa el flujo de esas aguas. Esas aguas son aguas que están produciendo vida. Proverbios 3, del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿De qué está hablando? De la sabiduría.
¿ok? Como algo de la sabiduría, de la inteligencia. Está hablando como un don de mucho aprecio, muy hermoso. Proverbios 11, más adelante, del 27 al 30. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa dará viento. Viento, ¿se acuerdan cuando vimos el Ruach HaKodesh? Y lo contrario tiene que ver con esta expresión viento, que también implica un vacío, algo que deja, que es la nada, por decirlo así. Y aquí el verso 29, el que turba su casa heredará nada. El necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. De manera que la comprensión para árbol de vida puede también implicar para árbol de la vida, ya que el contexto, el texto de Génesis y de los Proverbios especifica el término como árbol de vida, y no es hasta Apocalipsis, como les comentaba, cuando vemos que se hace una diferencia en el concepto y refiere a árbol de la vida. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, como les comentaba hace un momento, el Señor hace una declaración que conecta ambos aspectos, tanto el árbol de vida como al árbol de la vida. Génesis 3, 22, 24. Vamos a Génesis 3, 22 al 24. Dice: y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. ¿Ya te diste cuenta cómo aquí conecta con la eternidad? Dice verso 23, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, aquí está la guardia, y una espada encendida que se revolvía para todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, eso es bien interesante. Y los dos capítulos, puntos en donde el Apocalipsis menciona el árbol de la vida es Apocalipsis 2, versículo 7. Dice el que tiene, y está hablándole el mensaje a las iglesias. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está hablando nuevamente del Edén, ¿sí? Capítulo 22 del mismo Apocalipsis, versos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Fíjense, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio del valle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ayer les compartí por ahí un mensajito en donde hago una conexión en 3 facetas del árbol de la vida, y mencionamos este tema en donde tú, como Israel, es bien importante que estés entendiendo el concepto de árbol de vida que estamos teniendo oportunidad de tomar en este tiempo de transición en la tierra, porque de lo que tú produzcas, de los frutos que tú produzcas, es como tú puedes ser luz, tú puedes compartir, y que muchos en el mundo, las naciones,
tengan vida, reciban vida a través de ti, a través de la vida que tú estás recibiendo. ¿Cuál es el árbol de vida en un momento dado de donde tú estás tomando vida? Es la Torá, pero a través del Mesías, a través del entendimiento y de la comprensión que te está permitiendo entender, por cuanto que estás entendiendo claramente que en todo está Yeshua, en todo. Esa es la conexión que te da a ti con el árbol de vida. O sea, me expliqué, ¿verdad? Ok. Dice, verso 10, regresamos a Génesis 2, regresamos al verso 10. Dice, y salía de sí, verso 9 dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, cierto, tienes razón. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, y la invitación es para que reflexionemos. Son dos árboles y Dios le dijo a Adán que le emitió una prohibición expresa muy tajante: de ese árbol no comas porque morirás. Y se refirió específicamente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol tiene un contexto bien importante. Dios definió como totalmente malo el hecho de que el hombre haya tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Porque acabamos de leer qué fue lo que sucedió. Dios expulsó a Daniel, los expulsó del Edén por causa de haber desobedecido ese mandamiento. Entonces, no es que en parte haya estado bien y en parte haya estado mal, por ser de la ciencia del bien y del mal. Eso es un error. Eso es un error en el contexto del origen. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en santidad. Y en ese contexto no puede involucrarse con el mal. No puede incluso tener opción para conocer el mal o para tener contacto con el mal. No, de ninguna manera. Para tratar de entender esto que estamos comentando, voy a hablar del tema del libre albedrío. Lo que en un momento dado el hombre tiene, pero mientras no tengas un compromiso. Por ejemplo, una mujer antes de casarse, ¿sí? Simple y sencillamente no tiene compromiso y puede en un momento dado decidir si escoge a uno u otro pretendiente. ¿Por qué? Por sus razones, si tú quieres. El punto es que no tiene un compromiso. Pero una vez que hace un compromiso, ya no tiene esa opción. Esa opción queda vedada, queda totalmente excluida de su vida. Y se debe única y exclusivamente a su esposo. Entonces, el libre albedrío con relación a los hijos de Dios funciona de la misma manera. Antes de que tú tomes la decisión de abrazar el pacto con el Eterno, de decidir que sí estás dispuesto a ser el especial tesoro de Dios, antes de esa decisión sí puedes tomar la decisión y decir, pues no, que sí, ya me explicaron lo de la cruz, ya me explicaron que Jesús murió por mí, por mis pecados, ya lo entendí acá, ya me hizo mucha lógica, pero no, yo todavía tengo asuntos en mi vida pendientes que arreglar, todavía no estoy para eso. Hay mucha gente que decide así y que lo piensa de esa manera. ¿Qué está haciendo? Está haciendo uso de su libre albedrío.
porque Dios no obliga a nadie. Pero una vez que el hombre dice, sí, ya no quiero vivir sin Dios, ya no quiero tener, estar en acierto y desacierto, en error tras error, porque por causa de seguir mi propia prudencia, ya entendí que no puedo seguir solo, sin una guía. Entonces decido que sí, que el Señor sea mi guía y sea mi Señor, y entonces hago pacto. A partir de entonces tu libre albedrío ya queda excluido de tu vida. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El mismo caso de lo que te comenté, de una esposa, pues obviamente Israel es la esposa de Dios. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia alguna. Un hijo de Dios, una persona que ya hizo pacto con el Eterno, ya no tiene libre albedrío, ya no puede decidir, está comprometido con el Padre por causa de las arras que fueron entregadas a través de la cruz de la muerte del Hijo. ¿Qué son las arras? Las arras son la garantía de todas las promesas del Eterno que hace a su pueblo, pero a través del Hijo. De manera que la prohibición de Dios para que el hombre no comiera del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacía moría, tiene que ver con el hecho de que el hombre tiene la limitación de no tener la capacidad para asimilar la ciencia, que tiene que ver con revelación, sin antes estar preparado para recibirla. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad para recibir una revelación divina, ¿sí?, si no está preparado para eso. ¿Qué es lo que te prepara para recibir la revelación? Tener un corazón convertido, lo vimos un corazón de carne. Exactamente, lo vimos hace 8 días. ¿Lo vimos hace 8 días? Si las lluvias tempranas, las lluvias tardías, ¿tiene que ver con qué? Justo con eso, con el tema de que estás dispuesto a que tu corazón sea regado con las lluvias tempranas, a emblandecer tu corazón, a morir a ti mismo, a dejar el orgullo y la vanidad, y entonces haber entendido que efectivamente necesitas que Él te ayude a entender incluso muchas cosas que no entiendes de la Biblia. Hay una cosa de la que solamente debes estar seguro, solamente una cosa, es que no puedes ya continuar con tu vida sin Dios. Es eso. Y muchas veces por esa razón, hasta después de un quebranto, hasta después de haber sido lastimados por el mundo, hasta después de sufrir, y cualquier cosa, cualquier tipo de dolor que te haya hecho entender que por ti mismo no puedes continuar así. Entonces, ese es el punto por el cual por sí mismo el hombre no puede recibir, no puede asimilar la ciencia que tiene que ver con revelación sin antes haber estado preparado. La ciencia del conocimiento de Dios llega a ti por causa de su espíritu, lo que decías hace un momento. No porque tú lo determines. O sea, está bien, ya lo decidiste tú, qué bueno, pero ahora ten paciencia, porque no es como que ya estoy aquí, ya quiero el banquete. No es a la carta y no es a tu orden, no es así. Sí, tienes que tener mucha paciencia, tienes que mantenerte en esa actitud. Si tienes la actitud correcta, vas a mantenerte, porque ya te cayó el 20 de que debes de cambiar la actitud que tenías. Entonces, no es porque tú lo determines. La ciencia que tiene que ver con la revelación, el conocimiento por revelación divina, llega a ti y a mí nos llega por causa de una obra sobrenatural.
Sin embargo, Adán y Eva intentaron llegar a ese conocimiento transgrediendo el mandamiento de Dios, que fue justo lo que hizo Satanás, quien quiso ser como Dios y al haber sido desterrado, quiso involucrar al hombre en aquello que no pudo hacer, provocar que por medio de la rebelión, ¿sí?, el hombre buscará ser como Dios, conocer el bien y el mal. Ese es el punto. Pero es muy importante que te enfoques en el contexto de la santidad en la que se encontraban ellos. Por eso fue prohibido que ellos tomaran de ese árbol. ¿Por qué? Porque no tienen por qué relacionarse con el mal. Por eso estaba el árbol de la vida. Por eso estaba el árbol de vida. Y por eso tenían muchos árboles codiciables. Había muchas cosas buenas, muchas cosas santas, muchas cosas importantes con las que pudieron haberse involucrado y debieron haberse involucrado, menos con eso que les iba a traer desobedecer a Dios. Entonces es un engaño el hecho de que digas, no, pues de esto puedo tomar y de esto no. En este sentido, pues lo bueno sí, lo malo no. Tienes que tener mucho discernimiento para eso. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, en el proceso que tú y yo estamos teniendo a partir de que abrazamos el pacto con el Eterno, estamos en el proceso de la restauración de este mal. Entonces, en ese proceso de la restauración, una vez más, Dios te dice, te da esta prohibición. No comas del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal. No pretendas ser como Dios. Es decir, lo que te está diciendo, no pretendas que tienes toda la capacidad, incluso espiritual, sobre todo espiritual, para determinar en qué momento te puedes involucrar con el mal y en qué momento no. Una vez más que podemos confirmar que lo que vino a hacer Yeshua cuando se fue y se sentó con pecadores, con publicanos, etcétera, y que lo juzgaban por eso, es porque Él es Dios sobre todas las cosas, porque Él tenía una capacidad sobrenatural divina, ¿sí?, que a eso vino, justamente a restaurar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros compartimos, dónde compartimos. Esto es como una estrategia. ¿Quieres compartir a alguien que tú sabes que anda mal? Pues no te vayas a donde va él y quieras compartirle porque él te va a querer llevar a una cantina. No, invítalo a un Shabbat, invítalo a tu casa, atiéndelo, invítalo a un cafecito, invítalo a comer si quieres, y comparte la palabra, que sepa de antemano de qué se trata, obviamente, pero estás en tu terreno, estás en el lugar de santidad, estás en un lugar en que tú estás determinando como santo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante considerarlo de esa manera. Ok, continuamos. Ahora sí con el versículo 10. Dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, era el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el río Éufrates. Les voy a leer un comentario, un pequeño extracto del comentario de Josefo, de Flavio Josefo, cuando él describe este texto. Él describe este texto
de acuerdo a los manuscritos antiguos. Dice luego que Dios plantó un paraíso en el oriente, lleno de árboles florecidos, entre ellos se encontraba el árbol de la vida y de la ciencia, con el que se conocería lo bueno y lo malo. Y que cuando introdujo en el paraíso a Adán con su mujer, les ordenó que cuidaran las plantas. ¿Qué pasó? Sí. No. Ok. Bueno, dice, perdón. Y que cuando introdujo en el paraíso a Adán con su mujer, les ordenó que cuidaran las plantas. Dice, el jardín estaba regado por un río que corría alrededor de toda la tierra y que estaba dividido en 4 partes. Fisón, que significa multitud, penetra en la India y desemboca en el mar, y es llamado por los griegos Ganges. También el Éufrates y el Tigris desembocan en el Mar Rojo. La palabra Éufrates o fora significa dispersión o flor. Tigris o Tiglat, lo que en la voz lo que es veloz con angustia. Geón, que corre por Egipto, significa lo que sale por el este y es el que los griegos llaman Nilo. Esta es la descripción de esta porción de la escritura que hace Flavio Josefo, conforme a los manuscritos antiguos. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, hay un río que significa dispersión, hay otro que significa multitud. Entonces ya te da un panorama más amplio acerca de la visión del profeta Ezequiel con relación a los 2 ríos que descendían de Jerusalén. No, está impresionante, te empiezas a maravillar. pero bueno, todo hay que considerarlo, no hay que apasionarnos, porque de repente empiezas a fantasear mucho y tampoco es bueno. La alegoría es importante, pero siempre tiene que ir muy, muy amarrada, muy ligada al contexto escritural. Okay. Verso 15: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice, la palabra labrar en el hebreo es la palabra abad, que tiene una doble implicación. Es una literal y en el sentido de trabajar la tierra, y la otra es en el sentido espiritual, que implica adorar y servir a Dios. La palabra labrar, tal cual, es trabajar, pero implica muchos conceptos como esclavizar, incluso adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, ministrar, servidumbre, sujetar. Ahora, ¿por qué a propósito leo varios conceptos? Recuerden que una de las cosas muy importantes que nos da el diccionario Strong es no solamente leer lo que se nos ocurra como concepto, como significado de la palabra hebrea, sino que el trabajo principal es que puedas tú conectar el contexto del párrafo que estás analizando. Y en ese sentido, una vez que analizas el párrafo, puedes tú entender de qué está hablando. Por esa razón hablo de 2 términos solamente, a pesar de que son como 30, son 20 textos y conceptos. Hablo del término trabajar, labrar, tal cual. Acuérdense, primero el literal, efectivamente, trabajar la tierra, y el otro tiene que ver con adorar, incluso. Entonces ya estamos hablando de un aspecto alegórico, un concepto alegórico que sí lo conecta, no está desconectado, pero por alguna razón
¿Qué significa adorar? Cuando el Señor envió a Moisés para que hablara con Faraón y para que librara a Israel de la esclavitud, dice para que vaya al desierto y me sirva. Esa palabra, esa servida, es esta, que tiene que ver con adorar también, se conecta. Entonces, cuando nosotros veamos esto, puede ser en ese sentido. Y es justamente, entonces, otro concepto de la palabra adorar, aparte de adorar con alabanzas y música, también tiene que ver con obedecer. Tú adoras al Eterno a través de tu obediencia. Eso es lo más importante. ¿Ok? ¿Qué era lo que tenía que labrar de repente tú te preguntas, ¿qué era lo que tenía que labrar Adán en el Génesis, en el Edén? Sí, y la tierra por sí misma estaba produciendo árboles deliciosos, o sea, era un lugar rico en todos los sentidos. Acabamos de leer todo lo que producía, rico en todos los sentidos. Entonces, sí labrar, por supuesto, pues, ordenar lo que había que ordenar estando en el Edén, pero principalmente el aspecto tenía que ver con la palabra, tiene que ver con obedecer al Eterno, honrarle. Sí. Entonces es interesante este tema. Bien. Por ejemplo, vamos a Éxodo 3, versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Otra vez, ¿ya se dieron cuenta? Serviréis, la palabra serviréis ahí, ustedes lo pueden confirmar, es la misma palabra, abad, trabajar. Y otra vez toda la correlación de todas las palabras que tenemos en el otro contexto. Entonces, estamos viendo que en la traducción tenemos que en el Éxodo se utiliza la palabra serviréis, servir. Y en el Génesis se utiliza la palabra arar. ¿Sí? Entonces es la misma. Entonces ya estás conectando. Estás conectando que tiene que ver con, pues, obedecer al Eterno. Exactamente. O sea que lo que allí aquí tenemos que entender mucho el aspecto de las versiones y de las traducciones, ¿ok? Bien. ¿Verso en que nos quedamos? 16. Ok, continuamos con el verso 16. Dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una pregunta que en un momento dado tú pudieras hacerte como deducción, ya en el análisis del texto, podría ser la siguiente. Entonces, si dice el Señor, si le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, ¿implica que también del árbol de vida? ¿No? ¿Del árbol de vida? Porque la única prohibición que vemos hasta aquí dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Acuérdense, estaba lleno de árboles y había dos árboles especiales. Uno, el árbol de vida, y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la pregunta que tienes que te tiene que aflorar en el momento, entonces significa que entonces Adán tenía permiso de comer del árbol de vida. Pues claro que sí.
Entonces estaba destinado para vida eterna. Verso 18, perdón. No, dice, ciertamente morirás. Ok. Dios le dijo a Adán que moriría si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así sucedió. Al ser echado del Edén, dejó una vida con todo lo bueno y abundante que le proveía el Edén. Y por lo tanto, la expresión morir implicó pecado. Es decir, lo que conocemos como el pecado original. Es decir, transgresión. ¿Verdad? Ya lo define Juan. Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ya te diste cuenta lo que dice Pablo? Justo lo está conectando. ¿Por qué? O sea, lo que hablábamos hace un momento. Una vez que determinas y decides hacer alianza con el Eterno, empiezas un proceso de restauración del pecado original. Dice, otra vez, verso 22, 6:22, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Dios. O sea, siervos, ¿por qué? Porque estás para servir, arar, servir, ¿sí? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, entonces, y consecuencia, pues la vida eterna. Claro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, el Mesías, Yeshua, nuestro Señor. Entonces, entender este concepto, la razón, todo lo que sucedió en la desobediencia de Adán, te implica muchas cosas y la razón es esa. Los apóstoles lo entendían perfectamente cuál era el propósito del hombre al haber dejado el pecado. Dejar el pecado implica un regreso, un teshuvah, ¿sí? Hacia el eterno, hacia su santidad, buscando entonces lo que se perdió en el Edén. ¿Qué? Pues la vida eterna. Claro, por supuesto. Y es así como Yeshua hace el trabajo entonces de restauración en nuestras vidas, poco a poco, y preparándonos para el tiempo en que el Señor determine si ya es posible que nos dé a comer del árbol de la vida para vida eterna. Porque tendríamos que ser dignos de recibir ese alimento. Así podemos entender que Yeshua nos fue dado como el árbol de vida que nos provee de los elementos necesarios para ser aptos en su reino, a través de su enseñanza y del Espíritu de Dios. Poco a poco se restituye la naturaleza del pecado original que nace de la rebelión y la necedad para dar paso a una muerte, a una mente renovada. ¿Ok? Dejas la necesidad, dejas el orgullo, dejas la soberbia, la desobediencia, y entonces comienzas a tener una mente renovada y un espíritu que está dispuesto cada vez más a labrar, ¿ok? Adorar conforme el Señor le agrada, es decir, a obedecerle. Dios nos ha dado la oportunidad de elegir, pero antes de hacer pacto con Él. Después ya no, después ya eres un siervo, eres un esclavo, Él es tu Señor. Antes no. Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Sí? Y bienaventurados son los que la retienen. ¿Qué? La sabiduría de hacer pacto con el Eterno. Entonces, nos tiene que quedar muy claro, entonces, ya como hijo de Dios, ya como parte del pueblo del Eterno, tú no tienes la opción de estar conociendo el bien y del mal. La ciencia, o sea, no tienes por qué estar teniendo contacto con el mal.
solamente el bien, solamente el bien. Por esa razón estaba el árbol de la vida. Ese es el árbol que tienes que tomar. Tienes totalmente prohibido, ya que estás en la restauración, en el proceso de restauración, tienes prohibido entonces tener contacto con el mal. Pablo dice, huye de esto que está mal. El árbol de la vida provee vida eterna y el libro de la vida es el registro de quienes están escritos en la vida eterna. O sea, son dos cosas. El libro de la vida también se menciona en la escritura, pero eso es un registro que ya se tiene desde la predestinación. ¿Sí? Sin embargo, en las maldiciones que anunció Moisés en Deuteronomio, se advierte que habrá quienes sean borrados del libro de la vida. La pregunta una vez más, si ya estás inscrito para vida eterna, ¿puedes ser borrado? Pues lo dice la escritura. Por supuesto que sí. Pablo dijo, cuidar vuestra salvación con temor y con temblor. Bendito Rey, gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque nos permites poco a poco seguir entendiendo tu gran sabiduría. Señor, danos, Señor, la oportunidad de que nosotros comprendamos la profundidad de cada palabra que tú nos das, de cada versículo de tu palabra. Que nosotros podamos comprender la profundidad y la importancia de entender con toda claridad que estamos ya en un proceso de restauración en nuestras vidas. Y por eso te damos gracias, Señor. Porque si en un momento no tuvimos ni siquiera la visión ni la perspectiva, hoy con mucha más razón tenemos la comprensión y el compromiso de seguir el camino que nos has fijado, el camino de tu palabra, el camino que tu Hijo nos ha establecido, Señor. Gracias porque nos estás dejando en claro que tenemos toda la oportunidad de continuar tomando del árbol de vida a través del Hijo, de continuar restaurando lo que en un principio se transgredió a través de nuestra adoración en obediencia, Señor. Permite que tu pueblo madure, Señor, acerca de todo este entendimiento. Trata que tus siervos, Señor, en todo el mundo tengan la simpleza y también danos, Señor, el don y la oportunidad de transmitir tu palabra con la simpleza y sencillez que requiere tu pueblo entender. Porque es así como a ti te agrada, Señor. Que no tenga que ser a través de sabios y entendidos y a través de la vanagloria de las personas, sino de gente simple, Señor, como aquellos apóstoles que tú decidiste que te siguieran, porque era así justamente lo que tú querías. Las cosas sencillas, las cosas simples, profundas, sí, pero por cuanto el entendimiento del hombre se va aguzando cada vez más. Gracias, bendito Rey, por esta oportunidad. Y te damos gracias también, Señor, por la vida, por la oportunidad que tenemos en el tiempo que nos quede de vida de hablar tu palabra, de transmitir aguas que fluyen, Señor, aguas que dan vida. Gracias porque eres muy bueno, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.